Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Gracias por estar con nosotros en este programa especial y en estos especiales sobre el discipulado de la misericordia. Me encuentro en el teléfono con el doctor Ricardo Castañón. Doctor, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, un saludo cordial aquí para ustedes. Felicito su trabajo, su labor y con mucho gusto me dirijo a su audiencia. Pues doctor, estamos profundizando sobre lo que es el discipulado de la misericordia. Ya hablábamos pues a través de nuestros teléfonos de la necesidad de hablar del pecado, de cómo tenemos que atender este pecado y cómo muchas veces está relacionado con el perdón y con la necesidad de acabar con el resentimiento. Y el discipulado de la misericordia tiene este objetivo, que reconozcamos el pecado, que lo dejemos y que perdonemos y pidamos perdón. Yo soy un especialista en un campo de la ciencia que es la neuropsicofisiología cognitiva. Estudio el cerebro y estudio la conducta humana. He sido ateo hasta los 44 años, por lo tanto la parte espiritual no me interesó hasta entonces. Pero en los últimos 20 años he incursionado en la parte espiritual y hoy comprendo que el humano, nacido por el amor de Dios, no siempre sabe darle una dirección santa a su comportamiento. Lo vemos desde lo que ha ocurrido, por ejemplo, con Adán y Eva, con Caín, con las traiciones del pueblo judío, siendo un pueblo elegido, con la crucifixión de Cristo. Y me resulta que el humano, a pesar de sus cualidades inteligentes, en vez de buscar regularmente el bien, a menudo desvía sus intenciones. Entonces, para un programa de este tipo es muy importante distinguir la parte humana y la dimensión espiritual. Yo creo que el gran fracaso del hombre moderno consiste en haberse olvidado de la dimensión espiritual. San Pablo en Gálatas 5:22 dice que el fruto del Espíritu es el amor, es la paz, es la armonía. Entonces, si en el siglo pasado hubo 2 guerras mundiales, asesinatos de millones de personas en la Rusia soviética, lo que hace que en ese tiempo se hubiera asesinado, hubieran muerto unos 100 millones de personas por guerras, conflictos, revoluciones nacionales, nos muestra que el humano no siempre da ese fruto de paz y armonía. Y creo que ocurre en el momento que él se desvía y deja razonar solamente su parte mamífera, biológica, por más intelectual que sea, pero se olvida de la parte espiritual. Hitler seguramente no era un hombre tonto para poder haber dominado toda Alemania y tantas naciones en ese tiempo. Tuvo actitudes inteligentes de estrategia para destrozar, para matar 6 millones de personas judías, pero no para construir puentes de comprensión. Entonces, el humano debe comprender que sin el soplo del Espíritu se queda como carne. Y es esa carne la que se revela como la de cualquier mamífero, el instinto. Yo hago estudios hoy que tienen que ver con la conducta moral de las personas y los pecados de la carne, los pecados de la soberbia, la envidia, los celos, son abundantes. Entonces creo que en este renacer que buscamos, estos tiempos mismos que vivimos de cuarentena, me hacen pensar a los 40 días que estuvo el Señor en el desierto para reflexionar y meditar. Entonces el humano tiene que preguntar por qué en vez de hacer el bien hago el mal, que era también la cuestión de Pablo. Así que hay que, creo, para poder afrontar de manera muy armónica y equilibrada el tema que usted propone, hay que partir del humano, persona, ser hecho de cuerpo y alma espiritual, que el humano no debería presentir
de esa riqueza espiritual. Yo conozco muchos científicos, le puedo citar a mi profesora en neurociencia, la doctora Rita Levi Montalcini, premio Nobel de Medicina, una gran persona. Y ella decía, pensar que el humano tenga espíritu es una ingenuidad. El profesor Weinberg, un físico, premio Nobel de Física en 1979, cuando le dijeron que lo invitaban a un diálogo complementario entre la ciencia y la fe, dijo que él sí estaba de acuerdo con un diálogo, pero no complementario con la ciencia y la fe, porque la religión solo hacía daño y la ciencia nunca debería ayudar a descubrir la parte espiritual del hombre, porque no existe, porque Dios es un mito y porque toda la creación es fruto de la casualidad, como también decía el profesor Monod, premio Nobel de Química. Entonces, la persona empieza a perder la luz, el horizonte, y empieza con lo que usted mencionaba, el pecado. Yo hablaría de las miserias humanas, de las fallas, de la vulnerabilidad que nosotros tenemos, porque se aleja de la fuente espiritual. El fruto del espíritu, ya lo decía, es el amor. En su propio país yo he conocido sicarios que han dejado de matar cuando han descubierto la parte espiritual. Aquí en Sudamérica he conocido políticos corruptos que han dejado de robar, de engañar y de mentir a su pueblo cuando han descubierto la parte espiritual. Doctor, ¿qué relación hay entre el pecado y la salud física y mental? No, mire, yo quiero aclararle que trabajo en neurociencias, no soy un experto en teología como para poderle definir lo que es el pecado. Mi concepto de pecado es de un cristiano católico común, que es una transgresión a la voluntad de Dios con plena conciencia, ¿no? Más que yo relacionar el tema del pecado con la salud mental, yo relacionaría la falta humana, el error humano, el deseo de engañar. Por ejemplo, pregúnteme por qué un hombre es violento con su mujer cuando él ha prometido amarla. Porque en estos días está aumentando el maltrato en el hogar, en vez de que la gente, encontrándose de tiempo en sus casas por más tiempo, puedan disfrutar en armonía. Yo lo que veo es de que en el humano una cosa que también se ha descuidado es el equilibrio y la paz interior. Yo he escrito uno de mis libros que se intitula Emoción y Estrés. En el momento que escribí ese libro, el 75% de las personas que iban a los hospitales para hacer curaciones físicas tenían una raíz psicológica de estrés, que más propiamente es el distrés, un cuadro de mucha tensión psicofisiológica que el organismo ya no puede aguantar y por eso se vuelve enfermedad, que es el cuadro de la enfermedad psicosomática o neurofisiológica hoy. Entonces, una persona que no tiene paz interior, que no tiene equilibrio, es muy fácil que viva en un cuadro que se conoce como neurótico. La persona neurótica es una persona emocionalmente desadaptada que regularmente hace lo que quisiera evitar. Por ejemplo, amanece y dice, hoy voy a ser amable con mi esposa y mis hijos. Pero su café está frío y empieza a levantar la voz e insultar a la mujer que le ha dado un café que no estaba a su gusto. Y el hijo le hace una pregunta y le dice, cállate, no me mueves. Y es torpe, es agresivo. Entonces, yo pienso, a partir de esta insatisfacción, no teniendo un equilibrio, no teniendo una paz, el hombre rompe normas. Puede ser la norma de convivencia en el hogar, puede ser la ruptura de normas respecto de Dios, como por ejemplo, voy a ir a distraerme con la mujer del lado porque su marido ha viajado y para mí es una aventura. Claro. Entonces, uno puede llegar al pecado porque tiene muchas razones personales que no están cantando ni anunciando la paz interior.
yo lo que le iba a decir antes de su pregunta es que yo he vivido en Alemania muchísimos años, tenía 30 años, era director de una clínica, y como profesor universitario viajaba a muchos congresos internacionales a otros países de Europa o del mundo. Y cuando viajaba con colegas, todos teníamos nuestras parejas. Yo tenía mi pareja, una dama alemana con la que vivía muchos años. No era católico, por lo tanto, pues tampoco estaba casado. Y la mayoría de mis compañeros tampoco. Entonces viajábamos a un congreso y en las noches, en los bailes, en las fiestas, todos engañábamos a nuestras parejas. Pero hoy que soy católico, y a mi alrededor hay unas 1000 personas que coordinan actividades conmigo, nunca en estos 20 años he escuchado que una pareja me diga: doctor Castañón, mi marido o mi mujer me engañan. Eso para mí es fruto de cuidar una vida espiritual, porque el hombre espiritual cuida su comportamiento. Entonces, es de ahí que yo puedo corregir. No puedo hablarle directamente del pecado. Hay una definición muy hermosa en el catecismo de pecado, cuando señala que es una ofensa que va contra la razón, contra el juicio recto. O sea, ¿qué te ha pasado en tu mente para que tú quieras ofender a Dios sabiendo que Él te ha dado la vida? Yo estos días estoy trabajando un libro que está dedicado a una mística francesa, Gabriela Bouzy, y como tengo que hablar de vida mística y los científicos no creen en la vida mística, he estado consultando varios autores ateos. Son famosos, son de gran prestigio científico, pero pueden ser muy groseros al hablar de Dios, porque no es una realidad que para ellos existe. Entonces ellos pueden hablar de una conducta moral que es fruto de un aprendizaje social que Freud llamaba el superior, pero no creen que dentro exista una voz maravillosa que es la voz de la conciencia. El catecismo de la Iglesia Católica enseña que el primer modo que el humano tiene de escuchar la voz de Dios es a través de la voz de la conciencia. Entonces, si el humano asfixia su espíritu, asfixia la voz de la conciencia, y por eso tenemos el crimen horroroso del aborto, apoyado por millones de personas revolucionarias, violentas, defendiendo el derecho de matarlo al más indefenso. Pero esa persona, cuando descubre el espíritu, se dará cuenta de lo que está haciendo y deja. Los conversos que hablan del tema y dicen: yo he hecho 2000 abortos, 4000 abortos, no he apoyado las campañas y se han convertido, son personas que han reaccionado al momento que dejaron que el espíritu soplara su mente y su corazón. Doctor, ¿cómo podemos formar nuestra conciencia adecuadamente? No lo he entendido. Sí, ¿cómo puedo yo, si la conciencia es la voz próxima de la moralidad, de la comprensión del pecado, cómo puedo yo formar esa conciencia para escuchar correctamente la voz de Dios? Hay un término que también hay que rescatar. El Papa hace pocos días hizo una oración importante para el mundo, poniendo a Dios, diciéndole: estamos en un momento de tormenta, las aguas nos invaden, te pedimos la paz, te pedimos la armonía y calma esta tempestad. Yo creo que en el fondo esa invitación tiene que ser una invitación a la conversión, al cambio de vida. Conversión quiere decir cambio de rumbo, cambio de dirección. La persona tiene que darse cuenta que está creando una sociedad, ya la vivimos, lejos de Dios. Entonces, para crear una conciencia, hay que empezar otra vez, ya no a mirarse a sí mismos, mis logros profesionales, mi dinero, el sexo. Ustedes han visto que la mayor parte de las campañas que hoy se hacen contra el coronavirus son importantísimas en cuanto ven el tema de la salud. Pero en ese panorama gigantesco, de cada 100 presentaciones, hoy han mostrado unas enfermeras orando sobre unos techos para que Dios bendiga esa clínica. Lo he visto en 2 lugares. Pero yo me sorprendo por qué
No hay campañas gigantescas de oración para que nosotros estemos pendientes, invitando a que todo católico haga 1 hora, 2 horas de adoración todo el día desde sus casas para pedir que Dios bendiga a la sociedad. Entonces creo que hemos escuchado mucho la voz del mundo y hemos dejado de escuchar la voz de Dios. Entonces la voz de Dios siempre nos habla. Cuando uno ha maltratado a una persona en su casa y se siente incómodo y dice, me vas a perdonar, no me he portado bien contigo. Esa voz que he escuchado durante tiempo es la voz de la conciencia, pero ya no la queremos escuchar. Nosotros creemos que eso es un escrúpulo, creemos que eres un prejuicioso. Yo he tenido tantos casos de mujeres que han abortado y buscaban una ayuda clínica. Ahora cuando alguien le dice, ellas consultan, he abortado, o le dicen, no, es un sentido de culpa absurdo, no tienes por qué hacerlo, la sociedad te acepta, tu país te lo paga el aborto, así que ¿por qué vas a tener pena? Entonces, para que uno empiece a formar esta conciencia, tiene que darse cuenta de que somos espíritu, además de cuerpo, y ese espíritu es imagen y semejanza de Dios. Entonces, ahí viene el hecho de decir, un mandamiento les doy, que se amen los unos a los otros. Entonces, la pregunta es, ¿amas al prójimo? ¿Quién es mi hermano? El que cumple los mandamientos, el que sigue la palabra de mi Padre. ¿Está siguiendo los mandamientos? Yo no he venido aquí a ser servido, he venido a servir, está sirviendo. Con estas aficiones extremas que tenemos a los artilugios digitales, celulares, pantallas de todo tipo, hemos dejado de meditar y de reflexionar. No estamos pensando, ya no tenemos tiempo para meditar cómo yo me he comportado esta mañana con alguien. Yo conocía pacientes míos que me decían, doctor, mientras yo esperaba el autobús, yo me di cuenta que en la mañana no fui amable con un empleado mío o con mi esposa en la casa. La gente meditaba. Pero ahora, como ese tiempo de espera está usando su celular, pues ya no tiene estos tiempos para reflexionar. En la noche ve televisión, ve sus programas hasta cansarse y no tenemos momentos de introspección. Por eso hoy mucha gente está desesperada que tiene que hacer cuarentena en su casa porque no saben qué hacer. Estos días estoy teniendo de manera alarmante la conversión de muchas mujeres que me dicen, doctor, yo he nacido para ser profesional, no para cuidar hijos, no para ser madre. He sido madre porque mi marido me lo ha pedido. Y empiezan a descubrir que no son felices de ser madre porque prefieren trabajar y producir. Las cosas son muy delicadas. Entonces, para poder formar la conciencia moral hay que descubrir el espíritu, hay que ver los valores, y hay que sobre todo descubrir que el hombre va creciendo a través de vivir valores, virtudes, actitudes morales constructivas. Pero si me ofrecen una sociedad en la que no hay pecado, no hay miseria, no hay fallas, todo está bien, entonces la persona vive ensimismada, cumple cualquier placer. En Canadá, como tenían muchos casos de hombres que tenían relaciones con animales y alguna mujer también, han eliminado la ley que castigaba la relación con animales. ¿Por qué? Porque pues las personas lo hacen y lo quieren seguir haciendo. Entonces creo que estamos en un periodo que necesita mucha luz para entender estos temas. Doctor, mucho se habla en este tiempo de perdonarse a uno mismo. ¿Es real? ¿Es real el que uno tenga que perdonarse a uno mismo porque tiene un sentimiento de culpa? Hay sentimientos de culpa reales e irreales. Por ejemplo, yo conozco muchos católicos que se han confesado un pecado. Justamente ayer yo hablaba con una persona que estaba muy desesperada por el teléfono. Es ya un hombre mayor y me decía que yo lo noté muy deprimido y le dije, ¿tú sigues pensando en el pasado? Sí. Ese hombre ha cometido algunos errores y bueno, se ha confesado hace 20 años ya. Yo lo conozco hace unos 3 o 4 años, me ha vuelto a contar su problema. Lo he visto hace unos meses, me sigue contando el problema. Él no está convencido que Dios le ha perdonado y él tampoco se ha perdonado. Entonces él vive su
culpa pasada que ha sido perdonada, ha sido resuelta, pero él mismo no se ha perdonado. Ahora hay otras cosas reales. Tengo una paciente que ha tenido 4 abortos y pues ahora ya no puede tener hijos y ella sufre por verse sola, y entonces a ella le cuesta perdonarse porque hay cosas concretas que ella ha hecho. Ahora, a mí me parece muy bella una experiencia que yo tuve. Yo he estudiado místicos modernos, he estudiado hombres y mujeres que hoy ven a Jesús en esas visiones místicas. Entonces uno le dice al Señor, yo he pecado mucho, perdóname. Y Jesús le dice, ¿por qué levantas polvo? Yo paso por esa vereda una vez y yo ya te he perdonado. No tienes que recordar de ello. De lo que yo no me acuerdo, tú tampoco te acuerdes. Y lo que más me alegra es que estás aquí delante de mí, de rodillas, pidiéndome perdón. Entonces, el Señor perdona, nos enseña ese perdón. Cuando a la pecadora le dice, nadie te acusa, vete y no peques más. O al hombre que ha sanado también de la parálisis, vete y no peques más. En el fondo le está diciendo, si yo te perdono, tú también perdónate, anda y pues ya no hagas lo mismo otra vez, libérate de esas cosas. Por eso también el concepto cristiano en el que dice la verdad les hará libre, es un concepto muy bello y profundo, porque si tú conoces el perdón de Dios y lo asimilas como un dato de hecho, pues tienes que sentirte en paz porque Él te ha perdonado y los otros no pueden condenarte, yo no te condeno, vete. Entonces hay un escrúpulo, hay personas que tienen un sentimiento de culpa muy arraigado y les cuesta a sí mismas. Esto a veces se vuelve un rencor que ellos tienen hacia las circunstancias, creen que son nosotros que han suscitado esto, pero son ellos que están manteniendo la espina en su vida atravesada. Por ejemplo, cuando escribí el libro, cuando la palabra hiere y venía la gente que tenía rencores internos, decían, es que mi madre me maltrató. ¿Hace cuánto tiempo? Hace 40 años. Su madre ya ha muerto. Usted ya ha confesado, ha perdonado, pero usted sigue recordando esto, porque en el fondo no ha perdonado de corazón. Su verdugo es usted misma o usted mismo. Entonces, a veces las personas mantienen conductas dentro de un cuadro que yo vuelvo a llamar neurótico, o sea, emocionalmente desadaptado, lleno de ansiedad, de inquietudes interiores, y esto pues deforma. Yo, ahora que soy católico, visito muchos grupos de oración, y en los grupos, a pesar de que la gente va y dice que ora y se reúne, yo descubro que falta la paz interior. Hay gente que va, que ora, pero no ha resuelto muchos problemas interiores. Por eso yo escribí un libro que se intitula Transformación Interior a través de la vivencia humana, donde muestro muchos métodos para que la persona siga y aprenda a cambiar de rumbo, a perdonarse y empezar de nuevo. Doctor, en las oraciones de intercesión del Discipulado de la Misericordia, el DIMI, estas oraciones que hemos propuesto a las personas para rezar y interceder por sus países, que nos pueden solicitar a ceciliamundocatólico@yahoo.com.mx y les mando de manera digital el folleto. Vienen varios momentos en donde nosotros pedimos perdón de manera personal, de manera familiar, de manera nacional, es decir, por nuestros países. ¿Cuál es el beneficio espiritual de todo esto? ¿En dónde veremos el cambio? Una de las oraciones más generosas es la oración de intercesión. Por eso yo estoy muy complacido y agradecido a ustedes que se hubieran interesado por promocionar este tipo de oración. Nosotros regularmente rezamos por nosotros mismos. Señor, líbrame de todo mal. Señor, dame trabajo. Señor, sáname. Pero esta oración de intercesión es una oración en la cual usted ora por los pecados de los demás, sí, por las fallas
errores de los otros y pide piedad para los demás sin pedir nada para usted misma. Entonces, yo creo, y el mismo Papa en uno de sus documentos recordaba que es una de las oraciones más generosas. Y yo creo que esto trae mucha paz porque algún momento he citado a Isaías cuando dice pónganse sobre las murallas Jerusalén, sean ustedes centinelas. Habla de esto en el capítulo 62 de Isaías, versículo 6. He puesto centinelas sobre tus murallas Jerusalén. O sea, el Señor está invitando a que algunas personas se suban a las murallas de las familias, de las ciudades, de los países, del mundo, para orar. En el momento que una persona que usted ni conoce está orando por usted, yo pienso que Dios tiene que conmoverse. Conozco casos de religiosas que se levantan 4 a 5 de la mañana solo para orar por la perseverancia en la vocación sacerdotal. Y esta es una oración que a veces nosotros no vemos los frutos, pero a veces también vemos los frutos. Yo he estado en muchos lugares donde se ha pedido contra la violencia. Aquí en mi país 2 veces se han reunido los gobernantes para poder decidir el aborto en gestiones anteriores. Y a pesar de que todos tenían esa línea de aceptar el aborto, jamás se han puesto de acuerdo. Bueno. Y ha sido porque los orantes estaban orando para que eso no suceda, para que la voz de Dios se imponga. Entonces yo creo que el hecho de dar siempre gratifica más que recibir. Entonces ya en principio, la persona que hace una oración de intercesión está mostrando su gran categoría de generosidad, de bondad, de empatía, porque se ha puesto una muralla, ha hecho ayunos, ha hecho oraciones, ha hecho mortificación para que una persona se sane. Doctor, sí, perdón. A veces hace oraciones por internet. Entonces apareció una señora que estaba con cáncer y a la que dirige este programa nuestro que se llama Diana Giraldo desde Colombia. Sí. Ella ya la llamaba Dimi, le decía: Dimi, por favor, oren por mí. Esta señora se ha sanado totalmente gracias a la oración de intercesión cuando la comunidad vía internet se reunía para orar. Nosotros hemos visto acá los resultados aún políticos gracias a la oración. Y gracias sobre todo al DIMI. Yo veo acciones y creo que la satisfacción está en subirse a las murallas para buscar el bien del prójimo y la gloria de Dios. Doctor, ¿cuál es el beneficio personal de una persona que está haciendo oración de intercesión con el DIMI? ¿Qué beneficios recibe en lo personal de sanación, de liberación? Bueno, cuando yo quisiera insistir en que la oración que se hace es una oración generosa, en la que uno está pensando más en lo que va a dar que en lo que va a recibir. Perfecto, me parece correcto. Pero cuando se hizo esta oración, el Señor, en una de sus apariciones, quiso bendecir a las personas que hicieran la oración de intercesión y dio 9 promesas para las personas que hicieran esta oración. Yo no sé si quiere que le enuncie las 9 o quiere remitirlas al librito. No, enúncieme las 9 y explíquenos esas promesas. Entonces, a mí me parece que hay que recordar que en la historia de la Iglesia hubo momentos en los cuales, para animar una devoción, el Señor hizo promesas. Por ejemplo, a Santa Brígida le dictó 15 oraciones para aliviar los dolores que él había tenido, las heridas, las lesiones, y dijo: a los que hagan estas 15 oraciones yo les hago tales promesas. Todos conocemos las promesas de la devoción de los primeros viernes, de los primeros sábados. Entonces, cuando el Señor vio el momento conveniente de gratificar la oración de intercesión, Él hizo estas promesas. A quien haga la oración de intercesión, Él promete lo que sigue. 1. Sus nombres estarán grabados en mi corazón como un sello indeleble.
cada vez que estén frente a mí, adorándome con un corazón limpio y sincero, mi sangre y agua que brotaron de mi costado serán derramadas en sus corazones para sanarlos y obtendrán más hambre y sed de mí. 3. Cada vez que oren por su nación, la rodearé de los ángeles que me acompañan y adoran en este sacramento de amor y me acompañan todo el tiempo, en especial mi arcángel San Miguel, quien despojará a los demonios de los lugares que han tomado posesión y las almas que me pertenecen serán liberadas. 4. Daré paz no solo en sus naciones, sino en cada corazón que decida interceder por su país. 5. Tendrán un lugar específico en mi reino y sus almas serán revestidas por cada Eucaristía de la que se alimenten en estado de gracia. 6. Mi madre intercederá por sus peticiones cada vez que recen el Santo Rosario con devoción y me acompañen meditando mi pasión. Aquí quisiera aclararle que cuando se hace la oración de intercesión rezamos siempre el misterio doloroso, porque aunque sea miércoles o lunes, porque el Señor ha invitado a que durante esa oración se medite el misterio doloroso. 7. Alcanzarán verdadero arrepentimiento y obtendrán su conversión cada vez que promuevan mi misericordia eucarística. Esto también porque el discipulado de la misericordia como carisma tiene la oración de intercesión y la misericordia a través de la presencia eucarística. 8. Los haré verdaderos soldados fuertes para no doblegarse en las pruebas ni en sus luchas espirituales. Sus armas serán mi cuerpo y el rosario de mi Santa Madre amorosa. 9. Sellen con mi sangre su nación, que yo derramaré cada gota que he donado por ustedes. A mí me parece que estas promesas deberían ser muy motivadoras para cualquier persona que ama su país, que ama su familia, que ama el mundo, porque creo que a través de esa oración va a traer muchos bienes a la gente. Yo he visto mamás, papás desesperados porque sus hijos estaban alejados de la iglesia, de las verdades cristianas, en drogas, en crímenes, y han cambiado de vida. Y todo eso tiene que ver con la oración de intercesión. Así que creo que es algo que hay que motivar. Vuelvo a decir que yo agradezco mucho el entusiasmo que ustedes han puesto en esto, porque en una situación de tanta dramaticidad como vivimos hoy, es el mejor momento para tocar las puertas del cielo y esperar ser escuchados para que vuelva a bendecir la tierra. Doctor, la verdad es que estas promesas son más que generosas para nosotros y nuestras familias y nuestras naciones. Todos deberíamos participar en esta oración de intercesión del Discipulado de la Misericordia. Es un librito, ¿verdad?, que puedo mandar de manera digital, muy pequeño. Se hace en unos 10, 15 minutos. La verdad es algo pequeñísimo y hacemos un gran bien a nuestra alma y al alma de todos nuestros hermanos, amigos, familiares y de nuestra nación, de las personas que la integran, de nuestros gobernantes incluso. Así que vale la pena que tengan el folletito, aunque sea de manera digital, que lo pueden imprimir. Si me escriben a ceciliamundocatólico@yahoo.com.mx y también en www.discipuladodelamisericordia.mexico, www.dimimexico.com. Ahí van a encontrar también el folleto y las oraciones correspondientes, y también en www.mundocatólico.tv. Y me gustaría, doctor, que nos diera las páginas de donde pueden las personas ahondar en sus libros, conocer más todos sus estudios y desde luego también tener lo del Discipulado de la Misericordia. Si nos ayuda, por favor. Tenemos una página donde están los libros que se llama latiendadeldiscípulo.com. Latiendadeldiscípulo.com. Luego hay otra página que se llama másalladelarrazón.com, todo junto, másalladelarrazón.com. Y
Y son páginas en las cuales van a encontrar artículos de reflexión, el material que se necesita. Y también en México tenemos una página donde están los libros y es en www.elfarolibros.com. Doctor, ahí pueden las personas ordenar sus libros porque algunas personas nos han escrito pidiendo sus libros. Sí, si escriben a elfarolibros.com, ahí les van a dar respuestas para los libros. Y también, si ustedes desean, les puedo dar el teléfono, por favor, de la persona encargada en Guadalajara que tiene a su cargo la distribución de mis libros, y les es más fácil porque es el libro físico. El ingeniero es Daniel Chávez y el celular 3310956037. Voy a repetir, 3310956037. Daniel Chávez. Pues de esa forma creo que podemos nosotros concluir el día de hoy nuestro programa, nuestra reflexión. Doctor, si usted quiere agregar algo. Nosotros en Sudamérica consideramos que los ciudadanos de México son nuestros hermanos mayores. Yo creo que su país es un país muy bendecido. Mucho. Entonces el mexicano debe tomar conciencia del papel líder, guía que tiene. Y pienso que este es el mejor momento para que la luz salga desde México e ilumine la vida de muchos de nosotros. Todos estamos preocupados por cuál será el rumbo futuro del mundo. He visto la desesperación de los gobiernos poderosos que hoy se sienten humillados ante una pandemia que no pueden resolver. Y esto ha mostrado la debilidad del humano. Vuelvo a decir que estamos buscando soluciones científicas y está bien, hay que hacerlo. Yo apoyo todo ello, pero no estamos pidiendo de la misma manera, con la misma intensidad, no estamos clamando al cielo. Y tienen que haber líderes espirituales que orienten esto. Por eso la labor de ustedes en el medio de este mar de preocupaciones son olas que llegan a la playa con mucha esperanza. Ustedes son un soplo, están ayudando a que las barcas desorientadas de muchos navegantes lleguen a un buen puerto. Yo les felicito, ojalá México se convierta en ese faro de luz para todos nosotros. Que Dios les bendiga y muchas gracias. Muchas gracias, doctor, y seguiremos profundizando en este discipulado de la misericordia, que es la oración de intercesión por excelencia. Muchísimas gracias. Hasta luego y felicidades. Hasta luego.